Ustedes verán que los tumores cutáneos, pues ustedes verán que los tumores pueden ser clasificados como tumores benignos y tumores malignos, en general. Dentro de los tumores malignos, creo que le toca con otro colega, hay pues el cáncer epidermoide, que el vaso cerebral, que todo eso. En tumores benignos, generalmente yo he cogido una clasificación en la cual le traigo ejemplo de cada una de estas. Ustedes sabrán que la piel embriológicamente deriva de ese embrión trilaminar, generalmente del ectodermo en la mayoría de los componentes de la piel, pero no solamente tiene componente del ectodermo, también tiene componente del mesodermo, que están dados en los vasos sanguíneos, en las células epiteliales, en los fibroblastos. Tenemos también, desde el punto de vista del ectodermo, que se divide en neuroectodermo, también tenemos una partecita que son las células neurológicas que también van a migrar a la piel, ¿de acuerdo? Entonces tenemos componentes de diferentes orígenes embriológicos, ¿no? Que me dan las células epiteliales y el resto de las células. Entonces, cuando tenemos los tumores, tenemos pues entonces tumores que van a ser, que pueden ser benignos y malignos, que le dije antes, que generalmente lo vamos a clasificar desde el punto de origen histiogénico, que es una de las formas más que he visto más académicas para poder enseñar, porque hay otras enredaderas. Entonces, tumores epiteliales, tumores de los anexos, tumores mesenquimatosos, tumores del sistema nervioso. ¿Por qué? Porque los tres tienen origen embriológicamente. De las células pigmentarias, los melanocitos, pues tenemos lo que llamamos nevus, ¿de acuerdo? Los nevus, como ustedes van a ver, existen nevus adquiridos que van presentándose desde la niñez hasta que van evolucionando la edad. Puede ser de acuerdo a donde estén las células névicas, ya sea en la epidermis, en la dermis o en la unión, que son los dos componentes, ¿de acuerdo? Y presentarán pues, las diferentes formas clínicas, pasando por las diferentes lesiones epidérmicas. Dentro de estos vamos a revisar el nevus melanocítico, adquirida, que pueden ser máculas, pápulas, depende de dónde, a nivel al cual esté el tejido de las células névicas, que generalmente aparecen desde la niñez temprana, como les decía, llegan hasta el adulto joven, generalmente hasta cuando 30 años aproximadamente, y lo usual es que evolucionan cuando es más adulto. Pero existen nevus que llamamos displásicos, ¿no? En la cual pues son los nevus primarios o los lunares primarios, las lesiones primarias del melanoma maligno, por ejemplo, y eso permanece durante toda la vida. Entonces, tenemos nevus de unión. Cuando vemos de unión, vemos una manchita, ¿no? Una manchita, como la vemos de formas irregulares, puede tener diferentes colores, pero cuando hacemos la histopatología, vemos solamente que las células névicas, ¿no? Están solamente, no pasan la línea de la membrana basal. Nevus de unión, no pasan la unión. Nevus compuesto. Los nevus compuestos, ustedes van a ver una lesión papular, marroncita, media negrita, qué sé yo, y con un pelo central, ¿de acuerdo? Porque cuando yo veo la biopsia, voy a ver componentes de células névicas en la epidermis y también en la dermis, e incluso alrededor de la vaina pilosa. Nevus puramente dérmicos, nevus un poco más claros, ¿de acuerdo? Más claros, y cuando yo voy a ver la biopsia, voy a ver que no hay nada de epidermis y todo el componente es a nivel dérmico, ¿de acuerdo? Las células névicos son los componentes névicos. Entonces aquí básicamente, como son lesiones benignas, pues va a depender de dónde voy a localizar el nevus, ¿de acuerdo? Y ver el ABC de la evaluación de los nevus, asimetría, bordes, para poder decidir si lo saco o por una cuestión estética se lo quiere quitar el paciente. Si tengo síntomas asociados, ¿no? Y si veo algún criterio de sospecha para poder quitarlo. Nunca esa cosa que tienen que quitarse ustedes. El melanoma maligno nace de una lesión primariamente dada para melanoma maligno. No es que yo tuve un lunarcito, mire el lunarcito se me está volviendo cáncer. Nunca existe ese problema. No es que un lunar crece como para hacer cáncer o se transforma porque yo lo he rascado, señor doctora, por eso me ha salido el cáncer. No, los nevus no provocan cáncer por rascado, ¿de acuerdo? Si se extirpa, hay que ir a su estudio etiopatológico. Generalmente los nevus displásicos de Clark, que son las lesiones precursoras del melanoma maligno, que esas son las que hay que estar chequeándolas. Hay nevus que por su característica pues llaman la atención porque son nevus medio mostritos,
como le digo yo, hay nebus que son generalmente nebus azul, que es una única siempre lesión, generalmente están en el dorso de las manos, ¿no? O en los pies. Generalmente es un nebus, bueno, acá se nota medio negro, pero cuando lo ves es como que si se hubiera metido el tinte del lapicero adentro, es azul realmente, ¿no? Una hiperpigmentación azul, como si fuera un tatuaje azul. Este generalmente es un nebus benigno, que se habla qué pasa con esto porque hay una acumulación ectópica de melanocitos productora de melanina durante la migración embrionaria. Eso, para que entiendan eso, pues deben acordarse de la parte de los melanocitos. Ustedes saben que el embrión, que la trilaminar, las células epidermales siempre van a estar en la periferia, pero los melanocitos nunca llegaron a la periferia, sino que van a derivar del ectodermo y van a sufrir un camino que se llama migración hacia la epidermis. ¿De acuerdo? Porque los melanocitos no solamente los encontramos en la epidermis, también los encontramos en los folículos pilosos, las encontramos en la retina, ¿de acuerdo? En otros órganos que tenemos de pigmento de nuestra piel. Y para que haga eso, el melanocito tiene que migrar. A veces en el camino algunos melanocitos se perdieron y me causan este tipo de lesión que es el nebus azul. Básicamente es un lunar benigno, no tiene que ver nada con cáncer. El otro es el nebus de Spitz, que fue muy controversial cuando recién se diagnosticaban estas patologías, ya que tenemos como verán ustedes, una medio monstruito de asimetría, bordes irregulares, micromía. Al dermatoscopio se ven pues ciertas irregularidades. Generalmente estos nebus, cuando son encontrados en personas adultas asintomáticas, generalmente en cabeza y cuello. El diagnóstico, generalmente se hace un diagnóstico para descartar otras patologías. A veces involucionan solos a una fibrosis, pero a veces el paciente viene para sacárselo, ¿no? Se ha visto que en algunos estudios hay un informe que raras veces estas corresponderían a melanomas in situ, pero son raras veces. Como le digo, al inicio hubo mucha controversia, pues, todo nebus de Spitz que se diagnosticaba, todo nebus de Spitz que tenía que salir de la piel. Ahora no. Tumores vasculares, los tumores vasculares dados por los hemangiomas. Los hemangiomas son ya tumores que pueden estar desde una mácula, empieza como una mácula, sigue a una placa o un nódulo, ¿de acuerdo? Generalmente se dan más en la lactancia o viene con el recién nacido. La incidencia en recién nacido va del 1 al 2%, se da predominantemente resta blanca, y al año hay como 10% de los niños que van a desarrollar hemangiomas. Se habla de que el hemangioma afecta más al sexo femenino en una proporción de 3 a 1, ¿no? La patogenia es desconocida, se habla de embolia del tejido placentario que va a hacer que se estimule el endotelio en los hemangiomas, ¿no? Por un marcador de seguimiento, y se ha visto que también existe una actividad angiogénica a factores que me van a estimular los factores de crecimiento, factores angiovasculares que van a estimular a que estos se desarrolle. Otro factor que se ha visto relacionado es la hipoxia que existe en los fetos, por eso es que se ven los antecedentes, porque se han visto estudios en los cuales los hemangiomas son bastante frecuentes en niños que han sufrido asfixia fetal, ¿no? Persistente, amenaza de parto prematuro, amenaza de preeclampsia, en la cual ha habido alguna forma de asfixia neonatal, y esos son los chicos que nacen con hemangiomas. El hemangioma, la clínica es bastante particular. Antiguamente, le diré pues hace 40, 50 años, todo hemangioma era inmediatamente en el hospital niño, todo hemangioma pues agarraban la nieve carbónica y en que llora el muchacho, quemado de eso quema, está a menos bajo temperatura, mucho más quema, más que incluso en la crioterapia que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, pero ahora ya sabemos que el hemangioma es una lesión benigna que va a evolucionar a varias fases. La primera fase, que será en los primeros 4 meses, que el niño pues aparece con una mácula roja, angiomatosa, roja brillante, roja en fresa, como le llaman, qué sé yo, bordes no bien definidos, y conforme va avanzando la edad del niño, pues esto que era brillante se va a tornar opaco, ¿de acuerdo? Es la fase de estabilización del hemangioma, que generalmente sucede hasta el año de edad. Y luego de ahí hasta los 10 años va a ocurrir la fase de aclaramiento del hemangioma, ¿de acuerdo? Por tanto, pues
tratar a un niño pequeño versus solamente conducta expectante, pues va a haber que tengamos menos secuela desfigurantes en los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la evolución normal de un hemangioma natural infantil. Ahora, todos los hemangiomas tampoco van a remitir como siempre, no siempre desaparecen, por tanto, algunos me van a dejar a veces telangiectasias, o a veces una piel redundante que después hay que operar una parte quirúrgica para poder quitar la parte redundante. A la exploración, como le decía, puede ser, empieza como una mácula, una placa o un nódulo en algunos casos, o es chiquitito. La cabeza y cuello tiene la mayor frecuencia en posicionamiento del hemangioma sería por el tronco. Generalmente son únicos, no son múltiples, pero existen casos múltiples. Pequeños, lo que hacemos básicamente es el seguimiento de los hemangiomas, haciendo la medida respectiva. Generalmente hasta el año vamos siguiendo cada 3 meses al bebé, porque sabemos que va a tener una fase de incremento y luego va a haber una fase de estabilización. A partir del año, generalmente se van a esterilizar, ya no crecen con la misma velocidad que hacían, por lo tanto ya después los chequeamos al año los bebitos. Salvo casos especiales, por ejemplo el hemangioma profundo, es un hemangioma que ya no solamente compromete la epidermis, sino también compromete la dermis inferior. Los hemangiomas infantiles comprometen la dermis superior, este compromete la dermis inferior y la grasa subcutánea, ¿de acuerdo? O si los hemangiomas son múltiples, y más aún si están en la cabeza, ¿por qué? Porque verán, o en el abdomen. ¿Por qué? Porque existe también una relación entre algunos hemangiomas infantiles con hemangiomas intracraneales o hemangiomas viscerales. Entonces, cuando tengo hemangiomas, más de un hemangioma, más de 2, en algunas literaturas dicen 3 hemangiomas a nivel del abdomen, tengo que estar chequeando que si el niño también no tiene hemangiomas viscerales. Y se lo tengo en la cabeza, ¿sí? Para ver a través de la fontanela si es que no tiene hemangiomas intracraneales. Hay hemangiomas de evolución rápidas, como estos, ¿no? Hemangioma superficial, por ejemplo, es un hemangioma profundo que casi nada se ve en la piel, pero todo está en la dermis inferior y la subcutánea, o el hematoma focal mixto, que tiene un componente no solamente el vascular, sino también la grasa subcutánea, está grandecita, hemangiomas indeterminados, hemangiomas multifocales, ¿no? Por ejemplo, tenemos hemangiomas más de uno. Entonces, cuando tengo hemangiomas múltiples, cuando yo tengo un hemangioma mixto, tengo que ver o espero, o doy tratamiento, cuando tengo ciertas zonas en las cuales me va a causar un problema de desfiguración del paciente. Es el mismo paciente de la literatura, tenía porque parece un payasito de lactante, y mire ahora que está niño, ya no tiene el hemangioma, por lo menos no ha desfigurado su rostro. Pero tenemos que tener en cuenta cuando yo el hemangioma lo tengo en el área del trigémino, la primera rama del trigémino, ¿no? Este paciente sí hay que hacer intervenciones con los cardiovasculares. ¿Por qué? Porque puede comprometer el futuro de la visión de este niño. O tengo un hemangioma compuesto, en la cual ustedes van a ver que este niño ya es grande, pero se aclaró el hemangioma, pero me quedó el tejido graso que me queda abajo, ¿no? Abajo de esto, en la cual básicamente la parte estética de los pacientes, por ejemplo, un paciente se opera a los 10 años, ¿no? La evaluación importante va a depender pues en qué fase o qué edad del paciente lo tenga, si obstaculizan orificios naturales o no. Hay hemangiomas que están cerca de la boca, hay hemangiomas que están en el labio, a veces se ulcera porque el niño succiona y se lastima, que hay que dar tratamiento, dependerá mucho de eso. El pronóstico, generalmente, hay hemangiomas, por ejemplo, que son grandes. Por ejemplo, este hemangioma. Bueno, la complicación de los hemangiomas frecuentemente la ulceración, depende de la cría. Generalmente la ulceración sucede, por ejemplo, en el cuello. El niño tiene el cuello corto y como se va cargando, se calma y se rompe el hemangioma. Aquí solamente se trata de la ulceración y se sigue la evolución. O de un hemangioma de los labios o de los genitales, y que con la orina, con las secreciones se va ulcerando, ¿no? Y este es el hemangioma que es el síndrome de Ashworth-Smith. Por ejemplo, es una mujer que está casi del hombro hacia el dorso y es un recién nacido. Entonces tengo un hemangioma gigante en la cual existe el problema de trombocitopenia, y que a veces estos pacientes hay que hacer ya tratamientos un poco más complicados con los cirujanos para poder ver la posibilidad de embolizar y esas cosas. ¿Por qué? Porque estos crean, pues si no tratamos, llegan a hacer lo que atrapamiento de plaquetas, trombocitopenia, incluso seide, que después entonces el diagnóstico aquí va a depender en la clínica, si es un hemangioma
infantil diagnosticado, y si tengo áreas de cuidado, pues ya de lo que es imagenología. El tratamiento básicamente, como le vuelvo a repetir, es no tratarlos, salvo ciertas, el diagnóstico diferencial con otras manchas, como las manchas salmón, que no requieren tratamiento. La mancha salmón, ustedes van a ver, lo hemos traído ahí, la mancha salmón es una mancha transitoria. Los recién nacidos, así que lo que van a hacer neonatólogos o pediatras de niños pequeñitos, van a ver que el niño tiene un montón de manchas que son normales, ¿de acuerdo? Una de ellas, y la más conocida, es la mancha mongólica. Ustedes le ven en el dorso, que es una mancha azul, medio negra. Son manchas temporales, ¿de acuerdo? Son procesos temporales de la piel. El calcio también, o sea, un niño nace como si le hubieran metido a la manteca, ¿no? Es el vermis gaseoso que nace en algunos niños, también son lesiones normales que poco a poco se le van quitando. Y una de ellas es la mancha salmón. La mancha salmón ustedes van a ver en la área de la nuca o la región baja del occipital, una mancha que es media rosadita, ¿no? Parece, y a veces es confundida con hemangiomas. ¿Por qué? Porque a veces es una manchita y siempre queda como manchita. Generalmente a los 9 meses solita involuciona. Igual que la mancha mongólica. La mancha mongólica se demora como hasta la mayoría hasta los 2 años de vida, ¿no? Que hay que diferenciarlas. Pero existen otras manchas, como lunares, como la mancha no de Oporto, que eso sí persisten, pasa el niño la fase en que debería involucionar y ellos siguen progresando. Los tratamientos son variados, como verán, desde corticoides, betabloqueadores hasta láser. El granuloma piógeno, que es otra de las lesiones vasculares que es relativamente frecuente, ustedes van a ver, esta sí es adquirida, la otra es congénita. La epidemiología generalmente se puede presentar en cualquier edad, cualquier raza. La etiología no está muy clara, se habla que aparece después de un traumatismo, que puede ser una picadura, que se le lastimó al paciente, y pese al nombre que dice piógeno, no tiene nada que ver con ningún agente bacteriano ni infeccioso, ¿de acuerdo? Se habla que es una hiperplasia localizada, local, y que me va a estimular la liberación de factores antiogénicos. Generalmente son sésiles, pueden ser pápulas o nódulos o tumores incluso. La localización más frecuente es en áreas donde tiene acceso el paciente a dañarse. Generalmente la historia es esta: tengo un nódulo como por acá lo presentamos, por ejemplo, esto es un trabajador adulto y en el cual sabe que mire, tenía un granito, que creo que me corté con algo, y pues es que yo lo he sacado, le he piñiscado, todo el día le he pegado su piñiscadita, y mire ahora que me tengo un tumorcito ahí, ¿no? Y que cada vez que ¿cómo se llama? Me lavo las manos, qué sé yo, sangra, pero como si tuviera changra chorros. Esa es la historia de los granulomas piógenos, ¿no? Entonces, esta es una visión de lejos, es una lesión. Entonces, cuando yo veo una lesión nodular o tumoral, rojiza y con costras, ¿no? O sea, con todas las veces que estuvo sangrando este paciente, con microcostras pequeñas. Y lo único que se hace es cauterizar de acuerdo al tamaño o localización del paciente y problemas solucionados. Otro tipo de hemangiomas que creo que estaba en el dorso, igual, una lesión nodular o una lesión tumoral o papular, pequeñita, papular, roja, con costras, que son los pequeños hemorragias que tuvo el paciente durante todo, ¿no? Pequeñas zonas hemorrágicas que tuvo el paciente en la vida del granuloma piógeno. Básicamente el diagnóstico es puramente clínico, en caso dudoso pues lo mandamos al patólogo, y los diagnósticos son, cuando está más oscurito pues da cosa como que el melanoma. O las otras son el diagnóstico diferencial, si es que este paciente, pues ustedes, ya que se van a ir a hacer sedum, todavía tenemos zonas endémicas de verruga peruana, la enfermedad de Carrión, ¿de acuerdo? Que están en la sierra, zonas andinas, entonces hay que también pensar en esta, porque también de similar manera se ven estos tipos de lesiones. Pero si es un paciente que no ha venido de zonas endémicas, pues no podemos hablar. El tratamiento básicamente puede ser desde cauterización, pasando por crío o láser. El neurubí, que es otra patología que es inofensiva, pero asusta a veces a los pacientes, que son lesiones a veces tan micropapulares o tumorales en algunos casos. Generalmente son múltiples y progresivos, son pequeños hemangiomas, muy frecuentes generalmente en las personas mayores de 40 años, la piel blanca, embarazadas. Básicamente se habla de un factor de crecimiento fibroblástico
La localización más frecuente es en el tronco, en el cuello. Generalmente es un signo de envejecimiento cutáneo de la piel, ¿no? Generalmente más se ven en el tronco, son puntitos, papulitas o mamulitas pequeñitas, rojo, brillante, ¿no? O pueden tener generalmente localización más frecuente es en el tronco. Histopatológicamente, cuando le sacan, por ejemplo, una biopsia, se parece, esto es una fisiopatología. Si ustedes no le dicen qué cosa es al patólogo, él me dice hemangioma. Igualito es el hemangioma. Son lagos venosos que se presentan a nivel de la dermis. El diagnóstico diferencial con tatuajes, hemangiomas, neovenosos, hemangiomas. Es una lesión patológica benigna. Si el paciente se quiere, se lo quita. Crioterapia, pasan hasta ponerse por el láser. Los tumores benignos, que es otra patología que ustedes van a ver cada rato en el consultorio externo, son las queratosis seborreicas, que son tumores también benignos. Generalmente son múltiples, producidas básicamente por una proliferación, por una neoplasia de las células epidérmicas y que acumula queratina. La etiología es básicamente desconocida. Se habla de un factor hereditario. Ustedes van a ver que un mismo paciente de la misma edad, unas tienen más florida y otros son pocas por la misma edad, ¿de acuerdo? Por eso se habla de un factor hereditario. Es un signo también de envejecimiento. El nevus rubí, la queratosis seborreica es un signo de envejecimiento cutáneo, pero hay que tener en cuenta en esto. Por ejemplo, si a mi abuelito, por ejemplo, o al adulto le estuvo apareciendo de a poquitos estos tipos de lesiones, es los queratosis seborreicas, que son de origen benigno. Pero si por X motivo, por ejemplo, yo tengo un adulto, un paciente mayor, y que de pronto sabe que mira, de la noche a la mañana en una semana me han aparecido todos estos queratosis seborreicas, cuando es la aparición brusca de estas queratosis seborreicas, se habla de un patrón neoplásico, que se llama el signo de Lesser-Trelat. El signo de Lesser-Trelat está relacionado con un factor paraneoplásico de enfermedades mieloproliferativas, y dentro de los órganos sólidos están el cáncer de colon. Y sí he visto, nosotros hemos tenido cáncer de colon en pacientes y sí tenían queratosis seborreicas así y múltiples, ¿no? Son todas las patologías que se asocian con frecuencia con esta patología. Por eso es una entidad benigna, pero cuando tiene esa historia de aparición brusca y múltiple, entonces hay que estar chequeando la historia, hablando, consultando al internista para que me revise ese paciente, para poder trabajar si es que ese paciente no es esa patología. Estas son las queratosis seborreicas, generalmente son pápulas o placas pigmentadas, superficie verrugosa, parecen verrugas, diagnóstico diferencial con verrugas, de diferentes tamaños, ¿de acuerdo? Superficie irregular, pero los bordes son bien definidos, ¿no? Como para diferenciar las lesiones malignas, ¿de acuerdo? Salvo cuando el paciente a veces se lo rasca, a veces da el aspecto de mostrito. Las queratosis seborreicas, como le digo, pueden ser máculas, placas, pápulas, placas asintomáticas, aisladas, múltiples o diseminadas de diferentes formas. Otra foto de esas lesiones, ¿no? Algunas son más planitas, algunas son más elevadas, ¿de acuerdo? Superficie siempre verrugosa, ¿de acuerdo? En cualquier área, no necesariamente áreas expuestas y no fotoexpuestas. Es la característica de esta lesión. A diferencia del léntigo solar, que solamente estarán en zonas expuestas. La histopatología, básicamente cuando por X motivo está una queratosis seborreica media mostrita, entonces sacamos la biopsia y lo que vemos es una capa córnea muy gruesa, la papilomatosis, la piel se vuelve una verruga, por eso que también se llama queratosis seborreica o verruga seborreica, y estos globos córneos, ¿no? Atrapamientos de las capas córneas, de los cuerpos córneos que se atrapan en esos pacientes. Se habla que existiría pues un problema por la edad. ¿Por qué? Porque ustedes verán, yo les dije a ustedes que el recambio celular es más lentito en los pacientes mayores. Por tanto, la capacidad, ustedes saben que sale de la célula pluripotencial, que es la membrana basal, pasando por el espinoso, se diferencia al granuloso, pierde el núcleo y se queda como capa córnea. Es todo un tema, no es solamente que se le quite como un huevito que se le quite, es toda la formación de ciertas sustancias de cemento a nivel de esto. Pero ¿qué sucede? Y que normalmente eso se debería de escapar en forma imperceptible, la capa córnea. Eso es lo dinámico que hace la piel. Imperceptible. Nosotros no nos damos cuenta cuando recambiamos la piel, ¿no? Porque es algo imperceptible. Lo que sí se dan cuenta, por ejemplo, cuando pasa con psoriasis, el recambio. Si ustedes saben que ¿cuánto se demora en recambiar la piel? 28 días. 28 días. En el paciente con psoriasis se demora 5 días en recambiar la piel. Así que imaginen,
cuál es la velocidad de crecimiento. Entonces, tanto velocidad le pone al esto que no pierde el núcleo, por ejemplo, en psoriasis. Y cuando yo veo una biopsia, veo núcleos a nivel de la capa córnea, no paraqueratosis, ¿de acuerdo? En cambio, en los pacientes adultos es tan lenta, se habla de que tan lenta es esa descamación que incluso no puede perder la escama del paciente y queda formando esa capa córnea y tan gruesa el paciente y envejece la capa córnea. Y se hablaría que esto sería la forma en que se presenta la queratosis seborreica. Diagnóstico diferencial pues, con los lunares y los carcinomas o melanomas. El tratamiento no requiere tratamiento salvo por una razón estética o la otra que es dar el diagnóstico. Dermatofibromas son los lunares fibrosos. Ya saben ustedes que también tenemos fibroblastos a nivel de la piel, derivado del mesénquima. La definición básicamente de esas lesiones sí son nodulares, como si fueran un botón o una alberjita. Generalmente se dan en los miembros, ¿no? en las extremidades. Asusta por lo que son en las piernas son más frecuentes. Ya termina. Pueden ser papulares. Disculpe, otra vez un examen interno. Ya, termino un minuto. Pueden ser papulares, nodulares, y cuando yo pellizco la lesión se va abajo. Es el signo del hoyuelo que presentan estas lesiones, ¿no? Yo pellizco y esto se va para abajo. Se va para abajo, el signo del hoyuelo. Adultos, más en mujeres, y cuando se le pide la biopsia, pues hay tejido fibroblasto, tejidos células alargadas, ¿no? Diagnóstico diferencial con todos los nervios, pasando por el melanoma. Esto a solicitud del paciente, como son lesiones benignas, solamente a solicitud del paciente se las quita. Y eso es todo por ahora.